Gracias, Gerardo. Así es, como mencionamos antes de irnos a la pausa, hoy es Día Mundial de la Concientización del Autismo y en estos momentos me encuentro acompañada de Alejandra Cadena Lorena y es presidenta del Patronato de Arena, la Asociación Regiomontana de Niños Autistas. ¿Cómo estás, Ale? Buenos días. Muy bien, buenos días, gracias por la invitación. Ale, por favor, platícanos primero que nada, ¿qué es el autismo? Para que las personas conozcan sobre este padecimiento. El autismo es un trastorno neurobiológico multifactorial que se presenta durante los primeros 3 años de vida. No existe una causa comprobada de qué lo origina, pero sí está comprobado que tiene muchos factores. No es una enfermedad, es un trastorno. Los últimos estudios detectan que tiene un trasfondo genético desde el momento en que se ha descubierto que en una misma familia se pueden dar varios casos de autismo. No es un trastorno que pueda detectarse fácilmente, ya que no se diagnostica mediante un cariotipo, como el síndrome de Down, por ejemplo, ni mediante un electroencefalograma, como una lesión cerebral. Aquí se detecta mediante un análisis clínico, mediante un cuestionario y gracias a personas que están capacitadas para hacer este diagnóstico. Se menciona mucho sobre que se presenta más en niños que en niñas, ¿es cierto? Sí, efectivamente. Por cada 5 personas diagnosticadas con autismo, 4 son varones. La respuesta tampoco la conocemos. Se ha analizado mucho el cerebro de las personas con autismo, hombres, mujeres. No existe una razón biológica que sea favorable a esto, pero sí, de cada 5, 4 son hombres. Fue en el 2008 que la Asamblea General de las Naciones Unidas es cuando declara el 2 de abril como Día Mundial de Concientización del Autismo. No es hace mucho que se... No es hace mucho. Verdaderamente te estoy hablando que el autismo es un trastorno diagnosticado recientemente, joven. Al decir joven te estoy hablando que la palabra autismo surgió hace aproximadamente 50 años, ¿sí? Entonces de 50 años para acá estamos hablando de que ha ido evolucionando y ha ido cambiando un poquito el concepto que se tenía acerca del autismo. En el 2008 fue cuando la Asamblea de la ONU lo determinó el día 2 de abril, dada la importancia y dado el incremento y la incidencia de personas con autismo. En el 2012, la Sociedad Americana de Autismo, que es nuestra fuente de referencia, digamos, más fidedigna, hablaba de 1 en 88 personas padecía alguna forma de autismo. Hace una semana, estamos hablando que información todavía caliente, está hablando la misma Sociedad Americana de Autismo, 2014, de 1 en 68. La ONU, al darse cuenta de la altísimo índice que hay de personas con autismo, el cual es mucho más elevado que el síndrome de Down, que el cáncer infantil, que la fibrosis quística juntos, ¿sí? Fue cuando decidió hacer impacto, hacer conciencia y dar un día mundial para hacer conciencia que todas las personas estamos cerca, estamos relacionados de alguna manera con una persona con autismo y crear información, dar difusión y sobre todo integrar, aceptar, valorar y darles, dignificar la vida de las personas con autismo. Las características para conocer, saber qué... Sí, las características regularmente se da uno cuenta los padres de familia, los educadores, la guardería, el pediatra, puede darse cuenta entre los 18 meses de edad aproximadamente, que es cuando los niños empiezan a tener lenguaje. Una de las primeras características es la ausencia de lenguaje, la falta de contacto visual. Muchas veces los papás referimos que le hablamos a nuestro hijo y lo primero que pensamos es que no escucha bien, que es sordo. Yo creo que el primer médico con el que acudimos es un otorrino o un audiólogo, porque pensamos que la criatura tiene algún problema de audición porque le hablas y parece sordo, no te escucha. Regularmente está ensimismado con sus juguetes, no juega de manera, el juego lateral que le llaman, con otro niño, sino que juega con sus mismos carritos y acomodándolos en fila, ¿sí? No jugando a la carretera como regularmente cualquier niño puede jugar, sino que los acomodan en hilera.
son ciertas características. Yo creo que uno de los principales focos rojos, ¿sí?, es la ausencia, la falta de contacto visual y la falta de seguimiento de instrucciones, la poca sociabilización. Son algunos de los focos que pueden darnos alerta a los papás con que algo está sucediendo y ponerle atención, independientemente de la etiqueta que vaya a tener o del diagnóstico posterior, pero nos podemos dar cuenta que algo sucede y podemos darnos cuenta que hay que hacer algo. Vale, ya estamos a punto de finalizar pues esta entrevista, pero algo que quieras darle a conocer. Sabemos que hay televidentes que nos acompañan y bueno, pues desconocen sobre este tema y sabemos que es un tema importante. ¿Algo más que quieras agregar? Pues es un tema muy importante. Básicamente yo creo que lo que quisiéramos agregar es que el autismo es un trastorno del desarrollo que se presenta durante toda la vida. No tiene cura porque no es una enfermedad. Las personas con autismo tienen un pronóstico de vida exactamente igual que el de cualquiera de nosotros, pero siempre hay algo que hacer, siempre puede haber una mejoría. Lo que puede hacer la diferencia es la detección temprana. Y bueno, en Monterrey existe una institución de beneficencia privada desde hace casi 16 años, Arena, donde podemos canalizar a las personas que acuden a nosotros. Tenemos un centro de atención en el municipio de Guadalupe y bueno, con todo gusto y encantados de la vida podemos dar información a las personas que así lo requieran y lo necesiten. ¿Un teléfono, por favor? 8348-8000 y 01. Muy bien, muchas gracias Al por estar aquí contrario, con gracias a ti nosotros. por la invitación. Y pues ya sabemos, hoy Día Mundial de la Concientización del Autismo, para vestirnos de azul también. Todos vestidos de azul. El color oficial. Bien, continuamos con más, Gerardo, vamos contigo.